Hemos estado estudiando las cargas eléctricas y su fuerza de atracción. Sabemos que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. También sabemos que si es mucha la distancia, las fuerzas serán mucho más chicas. En cambio, si las cargas están muy cerca, las fuerzas de atracción serán mucho más grandes. Todas estas ideas se pueden condensar en lo que nosotros llamamos la ley de Coulomb, o sea, una formulita que nos permite ver cuán grande es la fuerza en función de la cantidad de cargas y la distancia que las separa. Pero si estas fuerzas aparecen cuando frotamos nuestro pelo y lo cargamos eléctricamente, o frotamos alguna ropa con gran porcentaje de sintético, o cuando frotamos una bolsita de nylon o un globo, ¿no sucederá lo mismo en todas las cosas de la naturaleza? Si todo lo que compone a la materia está formado por átomos, y los átomos están formados por cargas eléctricas, electrones negativos girando alrededor y protones positivos en el núcleo, entonces pongámonos a observar cuáles son las fuerzas que aparecen entre las cargas de un átomo. Un átomo de hierro, por ejemplo, tiene número atómico 26. ¿Qué significa esto? Significa que tiene 26 protones en el núcleo, 26 cargas eléctricas positivas en el núcleo y en su estado de equilibrio 26 electrones neutralizando esas cargas, girando en órbitas a su alrededor. ¿Cómo están distribuidos estos electrones? La primera órbita, cuando está completa, tiene 2 electrones. La segunda órbita tiene 8 electrones. La tercera órbita puede llegar a tener hasta 18, pero antes de completarse, empieza a llenar la cuarta órbita. De esta forma, en el caso del hierro en particular, los 26 electrones que posee en estado de equilibrio están distribuidos 2 en la primera órbita, 8 en la segunda órbita, 14 en la tercera órbita y 2 electrones en la cuarta órbita. ¿Cuál es la fuerza de atracción que siente cada uno de ellos? La fuerza que sienten los 2 electrones que están en la primera órbita, muy cercanos al núcleo, con 26 protones de carga positiva, es muy fuerte. Estos electrones no se moverán de esa órbita salvo que hagamos una fuerza muy grande para sacarlos de allí. Aunque a una distancia mayor, los 8 electrones de la segunda órbita están siendo atraídos por 24 protones del núcleo. ¿Por qué digo 24 y no 26? Porque la fuerza de 2 de esos protones ya ha sido neutralizada por los 2 electrones de la primera órbita. De forma tal que si miramos a la distancia de la segunda órbita, lo que se percibe es como si solamente hubieran 24 protones actuando. Esta segunda órbita tiene un poco menos de fuerza porque está a más distancia y además tiene menos protones atrayéndola. Para la tercera órbita ocurre algo similar. En la tercera órbita hay 14 electrones, está a mucha más distancia y además está siendo atraída por 16 protones desde el núcleo. El resto de la fuerza de los 10 protones que no estamos considerando ha sido neutralizada por la órbita 1 y la órbita 2. De forma tal que la órbita 3, con 14 electrones, siente una fuerza de atracción mucho menor, pero aún así 16 protones están tirando de esos 14 electrones. ¿Qué pasa con la órbita 4? En la órbita 4, solamente 2 protones del núcleo, el resto de los 24 protones restantes han sido neutralizados por los electrones de las órbitas anteriores,
están siendo atraídos por dos electrones que están a mucha distancia de ese núcleo. Eso significa que la fuerza de atracción que sienten estos dos electrones de la última órbita es muy pequeña. Eso significa que con una pequeña fuerza exterior pueden ser arrancados. Si arrancamos los electrones de la última órbita, este átomo de hierro quedará ionizado. ¿Qué significa que quede ionizado? Que quedará desequilibrada la cantidad de cargas del núcleo con la cantidad de carga de las órbitas. Esto es, no tendrá la misma cantidad de cargas positivas en el núcleo que electrones girando a su alrededor. Un átomo de hierro tiende a quedar ionizado en forma positiva. ¿Por qué? Porque lo más normal para el caso del hierro es que pierda un electrón en lugar de ganarlo. O sea, es mucho más difícil que ocurra que el núcleo atraiga un electrón de afuera de su átomo a que pierda un electrón de la última órbita sobre el cual hace una fuerza muy pequeña. Ahora observemos otro átomo diferente, el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno tiene número atómico 8. Eso significa que tiene 8 protones en su núcleo, cargas positivas, y 8 electrones girando a su alrededor. De nuevo, la distribución de los electrones en las órbitas será 2 en la primera órbita y 6 en la segunda órbita. Si miramos las fuerzas que se generan en cada uno de ellos, veremos que los 2 electrones de la primera órbita están siendo atraídos por 8 protones del núcleo y además la distancia es muy pequeña. Pero si miramos la segunda órbita, veremos que los 6 electrones de la segunda órbita están siendo atraídos por 6 protones del núcleo y además la distancia aún sigue siendo muy pequeña. Eso significa que para la segunda órbita también sentirá una fuerza muy grande. Estos átomos tienen la tendencia a atraer con mucha fuerza a electrones a su segunda órbita, por lo menos hasta completar su capacidad, esto es, llenarse con 8 electrones en la segunda órbita. Por lo tanto, también es muy común encontrar al oxígeno ionizado. ¿Ionizado cómo? Con más electrones que protones. Esto es, que tenga, por ejemplo, 8 protones en el núcleo y 7 electrones en su última órbita. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra un átomo al que le faltan electrones, el hierro, con un átomo al que le sobran electrones, el oxígeno? Si los observamos a la distancia, veremos que uno de ellos está cargado positivamente, le faltan electrones, y el otro está cargado negativamente, le sobran electrones. Cargas opuestas se atraen y por lo tanto estos dos átomos se unen entre sí. Esto es lo que vemos normalmente en la naturaleza. Cuando nosotros dejamos un pedazo de hierro al aire libre, o sea, en contacto con el oxígeno del aire, lo que le pasa es que se oxida. ¿Qué significa que se oxide? Que en lugar de seguirse manteniendo como un montón de átomos de hierro juntos, por ejemplo un alambre, comienza a unirse a átomos de oxígeno formando óxido de hierro. Y veremos cómo comienza a tomar una coloración un tanto rojiza, característico de que ahí hay otro tipo de moléculas, o sea, de combinación de átomos. Cada vez que se combinan átomos diferentes, la característica eléctrica de esta nueva combinación tiene comportamientos distintos. Esto es, nosotros teníamos oxígeno, que era un gas, era transparente a nuestra vista, y lo combinamos con hierro, que es de un color plateado, metalizado, muy maleable, y al combinarse forman un nuevo material que es de color rojizo, desgranable, quebradizo, que no tiene ni las características del hierro ni las características del oxígeno. La razón de esto es que las nuevas características están dadas por el comportamiento de todas esas cargas actuando juntas,
a las que nosotros le llamamos una molécula. Ahora, la nueva molécula será de óxido de hierro. Pero no todas las combinaciones serán así de sencillas. Hay combinaciones más complejas. ¿Cómo podemos saber cuánta cantidad de átomos de un material o cuánta cantidad de átomos de otro material tenemos que poner en una combinación para lograr nuestro objetivo, que es el de convertirlo en una nueva sustancia? Esto es, hacer una combinación química. Por suerte, la Universidad de Colorado ha hecho un programa con el cual podemos jugar e ir aprendiendo cómo hacer para calcular la cantidad de átomos que necesitamos juntar para hacer reacciones químicas. Les dejo en la descripción del video el nombre de la página a la cual podemos recurrir. Pero en caso de que no tengan este dato, pueden colocar en cualquier navegador las palabras claves balance de ecuaciones químicas Colorado, por la Universidad de Colorado, y les aparecerá seguramente en primer lugar balanceo de ecuaciones químicas PET, que es la sigla de este proyecto de simulaciones de procesos químicos. Una vez que entran allí, tendrán la opción de jugar el juego en línea o bajarlo en su computadora. Nosotros vamos a jugar el juego directamente en línea. Si apretamos con el ratón arriba de la pantallita que tiene el dibujo, cargará el programa de juego en línea y nos aparecerá una pantalla en la que nos da dos opciones: introducción o modo juego. Cuando tengan tiempo, entren en introducción, pero nosotros iremos directamente al modo juego. Cuando cliquean en el modo juego, le van a aparecer 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Comiencen jugando con nivel 1 hasta que lo manejen con naturalidad y luego vayan pasando al nivel 2 y nivel 3. Abajo tienen dos botones, uno que representa un reloj y otro que representa un parlante. Con esto ustedes podrán activar el tiempo para que puedan visualizar cuánto tardan en resolver todos los desafíos que le plantea el juego, y podrán cliquear también parlante para que se escuche el sonido del juego o para desactivar el sonido del juego. Para poder explicar esto con un ejemplo, nosotros vamos a entrar en el nivel 2. Aquí nos aparecen unos cuadros en blanco y abajo la representación de una ecuación química, esto es, de cómo se mezclan dos componentes químicos para obtener otros dos componentes químicos. En este caso, los componentes son carbono y agua, H2O. Y adelante de cada uno de ellos aparece en principio un 0. Pero si nosotros cliqueamos sobre el botón del número 0, podemos hacer que nos dibuje una molécula, dos moléculas, tres moléculas, las que creamos necesarias para hacer la combinación química. ¿Cómo vamos a trabajar? En principio vamos a poner una molécula en cada uno de los casilleros y a partir de allí comenzaremos a contar a ver si la cantidad de átomos disponibles al principio de la reacción química, esto es, cuando combinamos el carbono con el agua, nos da igual que una vez finalizada la reacción química. Esto es, cuando obtenemos metano, CH4, y dióxido de carbono, CO2. Si colocamos una molécula de carbono al principio, una molécula de H2O, agua, al comienzo, y por el otro lado una molécula de metano, CH4, y una molécula de dióxido de carbono, CO2, al final, veremos que la cantidad de átomos disponibles no es la misma. Esto es, la cantidad de átomos que tengo al comienzo de la reacción no va a ser igual a la que tengo al final. Esto no es posible. Los átomos no se fabrican ni se desaparecen mágicamente. O sea, voy a tener que buscar cuántas moléculas tengo que poner al principio y cuántas voy a obtener al final para saber con exactitud qué tipo de reacción estoy haciendo. Si miro, al tener una sola molécula de carbono al comienzo, tengo un solo atomito gris en esta representación, mientras que al final, al obtener el metano y el dióxido de carbono, tengo dos atomitos grises, uno en cada molécula. No puede ser que con un solo átomo de carbono obtenga al final dos átomos de carbono. Esto significa que para que la reacción se produzca,
yo voy a tener que poner 2 moléculas de carbono. Ahora sí, tengo al comienzo de la reacción 2 átomos grises y al final de la reacción también 2 átomos grises. ¿Qué pasa con los átomos blancos, los átomos de hidrógeno? Mientras que con una molécula de agua tengo 2 átomos blancos al comienzo de la reacción química, al final de la reacción química me aparecen 4 átomos blancos, 4 átomos de hidrógeno en el CH4, en el metano, y por lo tanto no puede ser que teniendo solo 2 átomos de hidrógeno obtenga 4 átomos de hidrógeno. Esto me da la pista de que voy a tener que poner al comienzo 2 moléculas de agua para que, teniendo 4 átomos de hidrógeno en las 2 moléculas de agua al comienzo, obtenga 4 átomos de hidrógeno al final de la reacción en el CH4, en el gas metano. Una vez que equilibré esto, ahora ya tengo 2 átomos grises al comienzo y 2 átomos grises al final. 4 átomos blancos al comienzo y 4 átomos blancos al final del proceso. ¿Y qué tal con los rojos? Al comienzo tengo 2 átomos de oxígeno porque tengo 2 moléculas de oxígeno con un átomo cada una, y al final también tengo 2 átomos de oxígeno, 2 atomitos rojos que los incorpora la única molécula de dióxido de carbono, CO2, que tengo al final de la reacción. Parece que la cantidad de átomos que puse al principio y las que puse al final están en equilibrio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a apretar el botoncito revisar para ver qué nos dice el programa, si realmente hemos hecho bien nuestras cuentas. Y sí, carita feliz, nos dice que la ecuación está balanceada y nos da la opción de que vayamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar el contador y poner una molécula de dióxido de azufre, SO2, una molécula de hidrógeno, H2, para obtener una molécula de ácido sulfídrico, H2S, y una molécula de agua, H2O. Claro, nuevamente, si miramos la cantidad de átomos que tenemos, veremos que, contando los átomos amarillos, uno de azufre en la primera molécula, y obtenemos al final de la reacción uno de azufre también en la primera molécula, la de ácido sulfídrico, H2S. Pero si miramos los átomos rojos, los de oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno en la primera molécula, en cambio, del otro lado, en la reacción, hay solamente un átomo rojo en una sola molécula de agua, un solo oxígeno. Esto nos da la indicación de que vamos a tener que aumentar al doble la cantidad de agua, poner 2 moléculas de agua. Ahora, con 2 moléculas de agua, podemos ver que al principio de la reacción tenemos 2 átomos rojos y al final de la reacción también. Pero, ¿y qué pasa con los átomos blancos? Con los átomos de hidrógeno. Tengo 2 átomos de hidrógeno al comienzo de la reacción y sin embargo tengo 6 átomos blancos, 6 átomos de hidrógeno al final de la reacción. 2 en la primera molécula y 4 en las 2 moléculas de agua. Eso nos da la indicación de que vamos a tener que aumentar la cantidad de átomos blancos, la cantidad de átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrógeno que tenemos al principio. Si ponemos 3 moléculas de hidrógeno, tenemos 6 átomos blancos, igual que al final. Repasamos un poco: 2 átomos rojos de los 2 lados, un átomo amarillo de los 2 lados, 6 átomos blancos de los 2 lados. ¿Estamos en condiciones de revisar? Y sí, es correcta. Está bien balanceada. Nos acaba de sumar 2 puntos. Probamos con una nueva ecuación. De nuevo la rutina, ponemos una molécula de cada uno para poderlas contar, y si miramos la cantidad de átomos con una molécula de cada uno, está perfectamente equilibrado. Así que revisamos, da OK y seguimos.
Aparece otra reacción química, ponemos una molécula de cada uno, revisamos, uy, me apuré, no era correcto, entonces voy a intentarlo de nuevo. Esta vez voy a contar bien para no cometer errores y comienzo a agregar moléculas para que la cantidad de átomos blancos me queden iguales. Tengo 4 átomos de hidrógenos al comienzo y solo 2 al final, por lo tanto aumento la cantidad de moléculas al final para que me queden 4 átomos blancos, 4 átomos de hidrógeno, y controlo la cantidad de átomos amarillos. Tengo 4 átomos amarillos en la reacción al final, voy a tener que incorporar 4 átomos de azufre en la reacción al comienzo. Chequeo y sí, correcto. Pero ahora me sumó solo un punto porque ya había probado y había cometido un error. Me descontó un punto. Hago una nueva prueba, de vuelta pongo todo en 1, empiezo a contar la cantidad de átomos disponibles, subo las cantidades hasta balancear, siempre voy agregando moléculas del lado de donde me faltan átomos. Chequeo y una vez que chequeé al final me da la puntuación después de 5 ejemplos. En este caso obtuve un 9 de 10.